Saben que ya tenía tiempo que no paraba aquí enfrente para traer un estudio, pero ya me puse nervioso otra vez, como la primera vez. Entonces, vamos a comenzar con este estudio con una pregunta, más bien una remembranza de varios de ustedes. Varios de los que aquí estamos hemos tenido hijos pequeños y algunos los tienen. Yo dije hemos, o sea, usted se acuerda cuando tuvo su niño. Y hay una característica cuando usted tenía su niño, cuando era bebé, hermana Rita, ¿se acuerda cuando, no le estoy diciendo, ¿se acuerda cuando Sassy dijo sus primeras palabras? ¿Sí se acuerda? Y cuando Edgar empezó a hablar, y antes de eso, ¿se acuerda cuando él no hablaba? ¿Cómo se comunicaba con usted? Y le decía que tenía hambre, y le decía que tenía sueño, y le decía que le dolía algo. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cómo le decía? Pero él no podía hablar. ¿Qué desesperación se siente cuando un bebé quiere informarnos, comunicarnos algo a los papás y no pueden hablar, no saben? Porque todo tiene su tiempo y hay tiempo de hablar, pero hay tiempo cuando no, el niño nada más sabe llorar y sabe gritar y balbucear. Y qué desesperación del papá y de la mamá, sobre todo la mamá, que cuando llora, dice, pues no sé qué tiene, está llorando, algo quiere decirme. Ni siquiera puede tocarse donde le duele porque nada más llora, porque él no tiene esa habilidad de comunicarse. Por ahí se dice que los niños pasan por diferentes etapas. Hay unos que llevan la primera etapa hasta el vientre materno. Y luego de ahí más los estudiosos, los médicos, los psicólogos no se ponen de acuerdo. Hay unos que dicen que son 5 etapas de la niñez, otros que dicen que son 3, otros, bueno. Pero hay algo que se llama primera infancia. Entonces, la primera infancia, algunos la ponen dentro de los primeros, en promedio, los primeros 2 años. Que es cuando les preguntaba yo a los jóvenes hace tiempo, que vimos un tema semejante a este, no igual. Decía, ¿cuándo un bebé deja de serlo? Y decía, no, pues, ¿saben qué? Lo más común que nos dicen es que cuando el bebé empieza a hablar, se convierte en un niño. Es decir, cuando el bebé empieza, ya camina, ya habla, ya se comunica con palabras, entonces empieza a dejar de ser bebé y empieza a ser un niño. Es de lo primero que se fijan los doctores. Allá en Sabinas había una niña que tenía 5 años y no hablaba. Y los doctores decían, espérense, denle chance, los papás. Y empezó a hablar a los 5 años, pues sus primeras palabras. Y ella se desarrolló normal. Entonces, algunos se retrasan, digamos que podía considerarse a una niña bebé a los 5 años, pero no tiene ningún retraso, no lo tenía. Y ya creció. Pero así, actualmente se considera que un niño, una de las maneras de evaluar cómo va desarrollando ese niño es cómo se comunica, cómo habla, la manera en que se expresa. No esperamos a ver a una persona mayor hablando como bebé y usted dice, hay un problema en la comunicación. Entonces, hoy vamos a ir a 1 Corintios en el capítulo 13. El canto al amor, ¿se acuerdan? 1 Corintios capítulo 13. Pero así lo conocen muchos, pero no es así. Bueno, sí es, pero no. En el capítulo 13 de 1 Corintios, realmente de lo que se trata, el tema que Pablo está manejando ahí, escribiendo a los Corintios, no es un canto al amor, es un canto a la perfección. Es un canto a la perfección, es una invitación a ser perfecto. Si usted lee el capítulo 13,
se va a dar cuenta que habla de la perfección, cómo alcanzar la perfección. Dice, empieza diciendo, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, y yo ya vengo a ser como un objeto. Versículo 10. Dice en el 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y el 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Eso es lo que Pablo quiere, es el corazón del capítulo 13. La perfección, la búsqueda de la perfección. Un ser humano se dice que alcanza su máximo desarrollo, su perfección como humano. Algunos se van a poner contentos. ¿Se acuerdan a qué edad? No, yo les digo, a los 40. A los 40 años se dice que alcanza, pues algunos de ustedes ahí van para la perfección como ser humano. O sea, cuando alcanzas tu máximo desarrollo. Y algunos de ustedes, estoy viendo, ya nos pasamos. No hay un espejo por ahí. Pero ya nos pasamos a los 40. Ya se pasó ya nos empieza a doler aquí, nos empieza a doler allá, ya empezamos a batallar para levantarnos de la banca y empieza a, o sea, dice la hermana Chocha, pues sí, ya vamos fuera de la perfección, ¿sí? O sea, el cristiano está considerado cuando se bautiza. De hecho, el Señor Jesús, hablándole a Nicodemo, habló acerca del bautismo y que este era considerado un nuevo nacimiento. Entonces, cuando un cristiano pasa por el bautismo, llega a ser una nueva criatura, es decir, un bebé. Por eso decimos, aquí hay varios bebés ahorita espirituales. Los puede ver, están aquí alrededor. Hay varios que se han bautizado recientemente y ellos tienen que ser considerados bebés en la iglesia. Niños pequeños. ¿Y qué característica tiene un niño? Que no sabe qué. Que no sabe hablar. No sabe hablar. Y si habla, no habla bien. Ahora vamos a ver 1 Corintios 13:11, que es el título, bueno, de donde sacamos nuestro estudio esta mañana. 13:11. Alguien que lo tenga, que me ayude a leer, por favor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y lo repasamos, hermana. Otra vez, usted mismo, por favor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Muy bien, gracias. Entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño. También pensaba como niño. Y juzgaba como niño. Entonces, Pablo está hablando acerca de la búsqueda de la perfección. El cristiano tiene un deber, nada más. No ser el mismo de ayer. Cada día tiene el deber de ser mejor que ayer. Es decir, eso se llama crecimiento. Imagínese usted una escalera. Cada día usted tiene que dar un paso como cristiano. Si usted se bautizó ayer, el día de hoy tendría que haber dado un paso en esa escalera. ¿Sabe dónde termina la escalera? Donde terminaba la de Jacob. ¿Dónde terminaba? La escalera que soñó Jacob, ¿dónde terminaba? ¿Otra vez? En el cielo. Entonces, si usted empezó a ser cristiano, usted un día después que se bautizó, y si puede ese mismo día, dé el primer paso en esa escalera. Es su deber, suyo, porque usted se bautizó, no yo ya estaba bautizado, y yo agarré ese deber antes que usted, a lo mejor. Pero su deber como cristiano, igual como lo es el mío, es cada día dar un paso en el peldaño de esa escalera. Sí, tengo que ser diferente, tengo que ser mejor el día de hoy de lo que fui ayer. Entonces, Pablo dice que algo de lo que lo caracteriza a él, ahora que ha empezado
el día que quedó ciego, él empezó a crecer y dejó de hablar como cuando era niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Dice, para cuando Hay un ejemplo, hermanos, aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 15. Ya es una bendición muy grande, ¿verdad? Cuando un niño se crea en una familia cristiana. Sí. Porque de la niñez ya está sabiendo la escritura. Sí. De la niñez, los padres ¿cómo que se interesan, ¿verdad? Porque el niño vaya aprendiendo. Entonces ahí, ¿verdad? Esa sí es una diferencia ahí, por lo que dice aquí. Pero cuando dice el 14, tú creciste lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y luego dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso está hablando de Timoteo, ¿verdad? Timoteo se crió en una familia cristiana, ¿verdad? Así es. Ese es un caso de la niñez en el aspecto físico. Ahorita vamos a hablar de la niñez en el aspecto espiritual. Es decir, estamos hablando de que Pablo dice, no habla de su niñez física, ahí está hablando de su niñez espiritual. Porque cuando es un niño espiritual, Pablo no hablaba lo mismo que lo que empezó a hablar después de que fue al tercer cielo. Porque ahí se le revelan cosas tales que él puede escribirnos y puede describirnos lo que hizo el Señor Jesús la noche que fue entregado, donde Pablo no estaba. Sin embargo, cuando se le ha revelado, él empieza a hablar cosas de grande. Y él empieza a enseñar cosas de grande, de cristiano grande. El tema que vamos a hablar hoy es el hablar de un cristiano. Porque es lo que está hablando Pablo, de que ella no dice lo mismo que hablaba antes, porque él antes hablaba judaísmo. Era lo que él enseñaba, porque era lo que él sabía. Él hablaba del judaísmo, de la ley, de los profetas, pero ahora que él empieza a crecer y que madura gracias al conocimiento que le da Dios, que le da el Señor Jesús en esa visita que él hace al tercer cielo, él empieza a enseñar cosas que se les fueron reveladas. Entonces vamos a ver el tema, el hablar de un cristiano. Ese es nuestro estudio. A ver si lo que yo hablo y lo que usted habla es de acuerdo a lo que un cristiano debe hablar. ¿Cuáles deben ser nuestras palabras? No espero escuchar el mismo hablar de un hermano recién convertido que de un hermano que tiene 15 años conociendo el Evangelio y estudiando la Escritura. Entonces yo espero que hablen diferente, porque yo espero que a medida que el cristiano pasa un día en su vida, él mejora la forma de hablar. Primero, al hablar de un cristiano, vamos a ver, Proverbios capítulo 12, versículo 18, ahorita lo redondeamos en alguna manera de describirlo. Vale, Proverbios capítulo 12, versículo 18. Si alguien lo tiene, primero en encontrarlo, primero en leerlo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ándale, a ver, este proverbio nos describe cómo varias personas tienen la costumbre de hablar. Dice, hay personas, dice, que cuando hablan, dice, lo que hacen es lastimar. Dice el 12:18, hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Golpes de espada. ¿Les ha tocado escuchar eso? A personas así. Les ha tocado escuchar personas que lastiman. Nada más los escuchas y tú ves que hay viene esa persona y tú dices, me lo voy a topar, mejor le saco la vuelta. Porque esa persona, cada vez que dice una palabra, lastima, daña.
Hermanos, y qué triste que seamos nosotros a quien le saca la vuelta a la gente. El hablar de un cristiano, primero que nada, es un hablar que no lastima. Eso debemos tenerlo claro en nuestra mente. Yo como cristiano, cuando hable, no puede ser posible que yo lastime a la persona que me está escuchando. No puede ser que de mi boca salga una espada que golpea, que es para golpear, que es para lastimar. Miren, Proverbios 16, 24. ¿Alguien que lo tenga? Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Aquí ahora el contrario, ¿verdad? Hay gente que en su boca tiene una espada que lastima, pero hay otras personas que este debería ser el cristiano, panal de miel hay en su boca. Dice, panal de miel son los dichos suaves, dice, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hace unos 2 o 3 años yo iba muy contento al trabajo. Una mañana y llego y me topó un compañero y me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Traes una cara de enfermedad, no puedes venir. Y yo iba muy contento y se me quitó lo contento. Y seguí caminando y me topó otra persona, mi jefe. Me dijo, vete a tu casa, te sientes mal. ¿Y cómo creen que me sentí? Hermanos, yo le pedí permiso, pues ya me voy. Sí me siento mal, pero yo iba muy contento de trabajar, porque tiene mucho que ver lo que dice. Bueno, le decía ese es un mal ejemplo de un compañero de trabajo, me lo contó, pero yo me acordé cuando estaba preparando este estudio, no pude más que acordarme, que le dijo a su esposa, me veo bien, porque iban a una fiesta. Le digo, ¿quieres que te diga que sí? ¿O te digo la verdad? Le dijo ella. Entonces ya no fueron a la fiesta, ¿no? Porque las palabras tienen mucho que ver. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien o te sientes mal? Bueno, el hablar de un cristiano no es para hacer daño. Tampoco es para anular el pecado, ¿no? Hay que tener bien claro eso. El Señor Jesús, cuando se trató de ser firme en contra, fíjense, es que alguien puede decir, es que el Señor Jesús fue duro en su hablar. Fíjense contra quién. Fue duro hablar. O sea, chéquenlo, por favor. En la historia, en los libros evangélicos, el Señor Jesús fue duro con los religiosos que se creían buenos, intachables, a ellos, y con los que comerciaban con la palabra de Dios, con ellos dos nada más, el Señor fue duro. Les dijo hipócritas, y de ahí no los bajó. Pero con aquellos que eran personas en pecado, el Señor Jesús fue suave, y así los convenció. Al joven rico, que ya no era tan joven, pero que había sido rico desde su juventud, al Señor Jesús le habló suave, y mirándolo, dice Marcos que lo amó. Sintió amor por él. Le dijo, anda, vende todo lo que tienes, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, no le habló duro, o sea, le dijo lo que había que hacer, y él se fue, tomó su decisión. Se fue triste. Pero no porque el Señor Jesús le haya hablado mal, sino porque había dureza en su corazón. Perdón. Hermanos, el hablar de un cristiano, usted como cristiana, hermana, y yo, lo dije hasta el primero, lo voy a cambiar, borre eso. Yo como cristiano, el que está aquí, usted como cristiana, y usted como cristiano, su hablar no debe ser aquel que lastima,
a los demás cuando habla. ¿Sí? Eso es porque cuando usted era niño, es decir, como cristiano, tenía a lo mejor libertad, a lo mejor era tosco para hablar, pero a medida que usted va madurando y va siendo un cristiano maduro, empieza a aprender que no debe hablar de cierta manera para lastimar. Hermano, qué bien lo hiciste. Bueno, no lo hiciste tan bien, pero qué bueno que te animaste. Qué bueno que te animaste a pasar y sigue adelante, te voy a ayudar para que seas mejor. Es un hablar que motiva. Ahorita lo vamos a ver en Efesios. Pero antes para cerrar este punto, Salmos capítulo 57, versículo 4. Pobrecito David. David se sentía acorralado, se sentía rodeado de gente perversa porque querían su vida. Saúl lo anda buscando para acabar con él. Y escondido, David, en el 57:4, dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. De lo que está hablando David no es de gente vestida, disfrazada de un león. Dice parecen leones, pero ¿sabe por qué? Porque el león devora con su boca. Y luego él está haciendo una comparación, está haciendo quiere una figura de que dice: estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Es gente que lastima, y cuando habla parece que sale lumbre de su boca y te hace sentir mal. Hermanos, ese no debe ser el hablar del cristiano. Las saetas eran las flechas que se usaban para hacer daño, y aquí dice, habla de esta figura en el 57:4, dice: sus dientes son lanzas y saetas. Si cuando abre la boca lastiman. Hermanos, número uno, primero, el hablar de un cristiano, que se nos quede claro, no lastima a los demás, no lastima cuando esa boca cuando se abre, no es para lastimar. Porque usted ya no es un niño, porque usted ha empezado a madurar y usted tiene que ser mejor, igual que yo, mejor que ayer. Mi palabra tiene que ser diferente a la que fue ayer. Vámonos rápido. El siguiente, ¿cómo debe ser el hablar de un cristiano? Estamos aprendiendo esta mañana. Y mi deber como cristiano es cada día hablar mejor. Y el número 2 es un hablar mesurado. ¿Sabe qué es mesurado? Contenido. ¿Sabe qué es contenido? Que no sea en exceso. Debo tener cuidado. Mire, vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 19. Mesurado es con medida. Santiago 1:19, si alguien lo tiene, siéntase en libertad de leerlo para todos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airar. Gracias. Todo hombre dice: sea pronto para escuchar, para oír. Dice, pero debe ser tardo, es decir, cálmate. Dice, Josué, cálmate. Calma tu boca y calma tu enojo. Son dos cosas, dice. Tardo para hablar y tardo para airarse, para enfurecerse. Y ahí está uno de los más grandes retos para el cristiano. O sea, nuestra boca quiere hablar. Es que siempre hemos visto la situación del ser humano. Cuando el Señor Jesús dijo: los enemigos del hombre, parafraseando al profeta, ¿no? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero sí hablaba de los familiares, pero también hablaba de la casa que somos nosotros.
en nuestra casa, que es nuestro cuerpo, habitan los enemigos del hombre, que son los ojos que quieren ver, los oídos que quieren escuchar, las manos que quieren tocar, la nariz que quiere oler, y la boca que quiere comer, pero también que quiere hablar. Entonces, y a veces nos deberíamos sentir como David, rodeado de enemigos, porque los sentidos del ser humano están luchando contra la fe, porque nuestro cuerpo dice: no, hombre, no le creas, si no lo tocas, no existe. No, hombre, no le creas, si no lo ves, no existe. Si no lo escuchas, no existe. Hasta que te hable Dios en personas, créele. Mientras no. Bueno, los enemigos del hombre, los enemigos de la fe del hombre están en nuestro cuerpo. Y uno de esos enemigos es nuestra boca. Y Santiago, usted conoce a Santiago, no al niño que anda aquí, sí lo conoce, pero no lo conoce. Pero Santiago, usted conoce que Santiago, capítulo 1, 3 hasta el 4, hace mucho énfasis en nuestra boca, en nuestra lengua. Y aquí él empieza a hablar, aquí Santiago empieza a decir: todo hombre sea pronto para oír, pero sea tardo para hablar. Es decir, ser tardo para hablar significa que vamos a controlar nuestras palabras. Si le ha tocado a usted conocer gente que le decimos: hombre, yo tengo varios conocidos que no tienen filtro. ¿Sí lo sabes? Los que no tienen filtro. Es decir, ellos hablan lo primero que se viene a su mente. Y eso no es bíblico, eso no es un cristiano. Porque el cristiano tiene que ser tardo para decir: espérate, alto. Porque siempre lo primero que queremos decir, o frecuentemente, no siempre, frecuentemente, no es lo más adecuado, no es lo mejor. Y por eso nos está dando este consejo, el hablar del cristiano. Entonces, aparte de que debe ser un hablar que no lastima, debe ser un hablar mesurado, pensado. Santiago capítulo 3, versículo 5, son varios versículos muy conocidos por ustedes y por mí, y por lo tanto deberíamos tenerlos dominados. ¿Qué dice el 3:5? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Pues aquí la lengua es un cerillo y vivimos en un bosque. Ayer creo que le decía a mi esposa: oye, se escuchaban muchas, se estaban peleando unos vecinos y no, mejor cerré la puerta porque andaba aprendiendo nuevas palabras. Yo se escuchaba en toda la cuadra. Y empezó ella a gritar y luego siguió él. ¿Por qué? Porque es el bosque y se enciende con un pequeño fuego. Una palabra que dijo ella no le gustó a él y luego hubo golpes. Pues yo no pude ir, ¿no? Porque me va mal, pues no sé dónde era, pero era ahí cerquita. Hubo golpes y luego hubo más palabras y más golpes. ¿Por qué? Porque un bosque es encendido por un pequeño fuego. Una palabra empezó todo ese problema. Pues yo iba llegando, no crean que yo estaba yendo a ver qué, pero pues yo iba llegando y se escuchó una palabra y a partir de ahí ya surgieron golpes y demás. Ya no me quería ver, hermanos. No crean que me gusta ver eso, me pone muy tenso, pero sí lo escuché, sin querer, no crean que no escuchando. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjense
que el poder de nuestras palabras. Por eso de ahí es de que digo, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Por qué? Porque implica un riesgo muy grande si no refrenamos nuestra lengua. El hablar de un cristiano debe ser refrenado, pensado, debe ser razonado. ¿Qué consecuencias va a haber de lo que voy a decir? Dice aquel que lo ama, dice, tiene que comer de sus frutos. ¿Sabe qué? Porque, miren, lo que quiere decir aquí, en la lengua hay vida o muerte. Las dos están ahí escondidas. Podemos hablar para bien y podemos hablar para mal. Y el riesgo es de que, dice, el que le gusta hablar, sea para bien o para mal, el que le gusta hablar, dice, esa persona va a comer de ese fruto, es decir, va a ser vida para él o va a ser muerte para él, para el que habla. O sea, no para el otro. Ahí está el riesgo. O sea, lastimamos a los demás a veces, o les podemos hacer bien, como dijo, si mi palabra es bien. Pero también internamente, lo que yo estoy hablando determina mi vida o mi muerte. Y de ahí dice, voy a comer el fruto, es decir, vida o muerte. El fruto de mis palabras me lo voy a comer. Primera de Pedro 3:10 dice, el que quiere amar, Primera de Pedro 3:10 dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es decir, ¿quieres que te vaya bien? Fíjense lo que dice Pedro. Primera de Pedro 3:10 dice que si quieres que te vaya bien, cálmate con lo que dices. Así es lo que dice Pedro. Es decir, refrena tu lengua. Refrena tu lengua del mal. Y tus labios, cuidado con el engaño. Cuidado con la mentira. El hablar de un cristiano debe ser mesurado porque de ahí depende su vida o su muerte. ¿De acuerdo? Entonces, por eso debo tener cuidado. Proverbios 10:19 es muy conocido por ustedes y por mí. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y ahí está la palabra clave. Cuando el Señor Jesús los manda a sus discípulos, les dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Dice, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia debe caracterizar el hablar de un cristiano. La prudencia es hacer las cosas en su momento y en su lugar correcto. Por ejemplo, pongo de ejemplo, vestir imprudentemente. Si yo vengo aquí en short y en playera de resaques a ponerme aquí enfrente, es imprudencia, porque no es el lugar. O sea, yo puedo ponerme eso en mi casa para hacer ejercicio si quiero, ¿verdad? O para dormir a gusto, pero no es el lugar ni el momento. Entonces, el hablar de un cristiano debe ser en el lugar y en el momento correcto. Y eso implica razonamiento, implica mesura. Mírate con lo que dices. Proverbios 17, 27 y 28 dice, el que ahorra sus palabras, dice, el que ahorra sus palabras, ahórrense sus palabras, Josué, ahorra sus palabras, dice, tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. O sea, nos habla de lo mismo, de que nuestro hablar debe ser razonado, debe ser medido, que tengamos cuidado. Entonces, el número 2 fue, primero, el hablar de un cristiano no lastima, y el número 2, el hablar de un cristiano es mesurado, es medido. Entonces, cuando ya era niño, no me medía, hablaba mucho, espiritualmente. O sea, cuando yo era niño espiritualmente, yo hablaba mucho, no me medía. Así está Santiago, ahora es niño, pero así habla mucho. Ojalá y cuando crezca sea mesurado. ¿Sí? Entonces, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, dijo el apóstol Pablo, pero cuando ya fui grande, entonces dejé las cosas que eran de niño. Si usted es cristiano, cada día su hablar debe ser más mesurado de lo que fue ayer. Calma.
Cuando vamos a gritar, cuando vamos a explotar, nuestra palabra es cálmate, pero de nosotros hacia nosotros mismos. ¿Sí? Ya sabemos. Número 3. De hablar de un cristiano debe ser purificado. Purificar. ¿A quién toma agua de la llave aquí todavía? Varios, hay varios. Pero no algunos, los que nos acostumbramos a tomar agua de botella, ay, con permiso, ¿dónde está? Esta no me gusta, ¿no? Pero aquí con permiso. Dije agua y me dio sed. Los que nos acostumbramos a tomar agua de botella, cuando tomamos el agua de la llave ya no nos gusta. Y nos gustan las cosas purificadas. No nos gusta ponernos en riesgo nuestra vida. Yo no entiendo cómo hay gente que se come las uvas en el mercado, en Soriana y en Gutiérrez. Ahí nomás le hacen, ¿sí? Y no, yo me llevo un pañuelo de los lados, no se crean, no lo hagan. No, porque es robar. Entonces, hermanos, no nos gustan las cosas impuras, a Dios tampoco. Es más, a nadie nos gusta lo impuro. Qué rico sabe el jugo de naranja puro, ¿verdad? Pero échale agua, ya no sabe rico. Nada más con ponerle agua, ya se hace impuro. El hablar de cristiano debe ser un hablar purificado. Cuidado. Efesios capítulo 4. Todo el libro de Efesios, en el capítulo desde el 1 al 4, desde más hasta el 5, nos va a hablar de esto, pero vamos a ver, está rematando aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:29, miren, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué dice? Repítalo usted conmigo. Vamos a decirlo así, miren. Ninguna palabra corrompida, pero miren, vamos a repetirlo. Todos los que son cristianos, repítanlo conmigo. Y digan, en lugar de vuestra, digan de mí. Ahí va. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Ya lo leímos. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Corrompido significa echado a perder, que no sirve para nada bueno. Las cosas que se corrompen ya no nos gustan. La leche que se corrompe, pues a algunos les gusta el jocoque, pero déjenlo que se haga verde, a ver si se lo sigue comiendo. El jocoque ya no sabe rico. Las cosas corrompidas no nos gustan, a Dios tampoco, es más, a la gente que nos rodea tampoco. Y si usted es cristiano, debe cuidarse de decir palabras corrompidas. ¿Qué es eso? Maldiciones, hermano. Sí, esas que conocemos todos las conocemos, desde niños. Las maldiciones no deben salir de nuestra boca. No son todas las palabras corrompidas, también son las mentiras, también es corrupción, también son engaños, mucho más las blasfemias, hablar en contra de Dios. Ninguna de ellas tenemos permiso de que salgan de nuestra boca. Tenemos que evitar el uso de palabras destructivas, porque esas palabras dañan, y esas palabras no nada más dañan al que nos escucha, dijimos que nos dañan a nosotros mismos. Efesios 5, 3 y 4, vamos a acabar. Efesios capítulo 5, 3 y 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero luego dice el 4: ni palabras deshonestas. Ándale, ahí va otra. Deshonestas es mentiras, algo ocultando algo. Dice, ni necedades, órale, ni truhanerías, es palabrerías, bla bla bla, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
Hermanos, la madurez espiritual debe notarse en las palabras que decimos, en cómo hablamos. Si dice, no, pues que soy niño espiritual, bueno, pues, tu deber o su deber como niño espiritual, hermanos, no queremos que un niño de 6 años hable igual que uno de 2 años, ¿verdad? No, lo van a correr de la escuela, nos lo van a regresar al kinder. Nuestro deber es hablar cada vez mejor, es decir, más medido, más puro y con menos daño, es decir, no dañar. Efesios capítulo 4, versículo 12 al 14. ¿Cuál era la intención del apóstol Pablo de escribir esto? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dijimos que el hablar es una muestra del camino a la perfección, es decir, cómo usted va llegando a ser perfecto, cómo yo voy llegando a ser perfecto, y nuestro hablar es una banderita. Si seguimos hablando como antes, entonces no estamos creciendo. Dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí les quiero decir algo. Cuando voy a decir algo, cuando voy a hablar algo, debo decir, ¿lo diría el Señor Jesús? Y entonces lo digo. Si no lo diría Jesucristo, entonces no debo decirlo. Si Él lo decía, si Él lo diría, yo lo digo. Y eso es una manera de evaluar nuestras palabras, lo que vamos a decir. Dice Mateo 26:73, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, le dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Hay gente que veo aquí, hermanos, que están aquí, hermanas, que conocidos de ellos, amigos, compañeros, sin que ellos le digan que son cristianos, dicen, oye, tú eres hermano. ¿Por qué? Tu manera de hablar te delata. Es que tú no echas maldiciones, es que tú no dices mentiras, es que tú no hablas mal del otro. Cuando le dijeron a Pedro, tu manera de hablar te delata, ¿qué hizo Pedro? Empezó a maldecir. Empezó a maldecir. Para que le creyera. ¿Por qué? Porque la manera de hablar delata a un cristiano. Para bien, pero también para mal. ¿A poco eres cristiano? Te pueden decir para bien. ¿A poco eres cristiano? O para mal. Nuestra manera de hablar debe ser aquella que no lastima. Debe ser aquella que es medida. Debe ser aquella que es pura. Porque por nuestras palabras vamos a ser juzgados. Según el Señor Jesús. Concluimos Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Palabra del Señor Jesús. Dice, yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué debo tener cuidado como cristiano en lo que digo? Porque de ahí depende mi salvación. Porque de lo que abunda en mi corazón, de eso hablan mis labios. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Si no, hermano, pues.